Bien llegados y bien llegáis a otra temporada de Tendencias. Güey, estamos ¿dónde? A ver si lo adivináis. Estamos en el concello de Llaviana. Para entrugar esta gente, la entruguina que os voy a decir a continuación. Que el Rayo mandómela y está aquí. Entonces, la entruguina ye la siguiente. ¿Qué opina la gente de quién será Adrián Barbón? Aquí estamos en el parque de Llaviana a la gueta de xente. Chin, 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 chin. Vamos a entrugallos a estos dos señorinos tan simpáticos que lle lo que opinen que Adrián Barbón sea ahora presidente de Asturias. Hombre, pues para el pueblo una gran cosa. Pues que ya empezó mal, porque ya empieza a incumplir promesas que hizo en campaña, entonces muy mal. Muy mal. ¿Y usted puede ponernos un ejemplo de algo que haya incumplido? Sí, que iba a bajar los impuestos y resulta que ahora dijo que no. Pi, 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 pi. Detecté rayos antibarbonistas. Y yo, no sé, yo tuve luz de vecino, ahí vivíamos juntos, no tengo ni nada, al contrario, me alegro mucho que haya salido. ¿Y usted cree que fue un buen alcalde para Llaviana? Para mí sí. Política dame igual, pero sí, dame igual. ¿Tan contentos? Sí. Sí, también. Bueno, venga, gracias. Estos rayos no son ni buenos ni malos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero desde luego una cosa estamos sacando en provecho de que la gente de Llaviana está encantada de estar en Llaviana. Son gente que ama el su pueblo. Todos prometen lo mismo, pero luego no baja nada. O sea, que son promesas de campaña que nadie cumple. O sea, que no creo que lo vaya a hacer. Los sueldos se los suben, pero los impuestos no los bajan. A la vista está. Aquí, en 40 años, no fueron nada más que siempre los mismos alcaldes de la Pola. ¿Usted está contenta con que ahora Adrián Barbón sea presidente de Asturias? Sí, ¿Y tuvo contenta con él cuando fue alcalde de Llaviana? sí. Yo, como no tuve falta de él para nada, pues a mí ¿Está contenta? estoy contenta, sí. De hecho, yo soy de los que no voten. Aunque al contrario de lo que piensa la gente, sí tengo derecho luego a opinar igual. Sí, porque estamos en democracia y cada uno hace lo que quiere, entonces... O sea, ¿están contentos? Yo sí. Pues muy bien. ¿Y cómo se llama usted? Roberto. Roberto. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por colaborar en este programa. Que disfrute del día. Igualmente vosotros. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego, buen día. Hoy mucho, claro. De aquí para el cielo. O para el infierno, para donde nos tenga destinado aquel, si lo hay. Usted sabe mucho de política, nótase que este señor sabe de política. No sé mucho, pero bueno, sé de lo que veo. Pero, claro, son muchos años ya. Y aquí queda el capítulo de Güey, el programa de tendencias. ¿Barbonismo? Non barbonismo. Adrián Barbón, ya puedes facelo bien si quieres tener a la xente contenta. Vémonos, chao.